Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli. Poema, un segmento de espacio y tiempo en el río lingüístico, desde donde lo hemos llamado a la existencia, objeto bidimensional en la hoja de papel, tridimensional en la voz del poeta, no como un inventario, sino la residencia del asombro o la incertidumbre que nos otorga a veces el amanecer. Resonancia de la sangre en la corriente pulsatoria del oyente o del lector, hermanada con nuestros sueños y sentimientos. El poema y la exégesis de versos a veces inconmensurables, con figuras capaces de anudar pensamientos nunca imaginados, que acoge episodios felices o traumáticos o preguntas imposibles. En la voz hay un poema que siempre convoca o balbucea la existencia, ese río que nos hace respirar por un instante. Poema o expresiones sustentadas en metáforas para exorcizar el dolor o añadir belleza donde hay tanta injusticia. El poema, esa red elaborada para capturar la poesía en pequeñas gotas, océanos que podrían desbordar la escritura y hacernos caer de rodillas. Poesía que es tan difícil de explicar, pero que ilumina el cosmos, porque poesía eres tú, oh Dios. Hoy, mi invitada proviene de un país de Sudamérica, Uruguay, un bello país, aunque ahora está radicada en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago. Fue invitada a participar en los festivales internacionales de poesía del Bío Bío del año 2020. Ella se llama Sylvia Goldman, es docente e investigadora. En el año 2008 publicó su primer libro de poemas, 5 movimientos del llanto. Interesante nombre para un poemario. Su segundo poemario, De los peces, la sed, también muy sugerente título. Fue publicado en el año 2018 por la editorial Pandora, Lobo Estepario. Y Miedo, su más reciente publicación, que obtuvo un Accessit en el premio de poesía Field del año 2020. Fue finalista del 6º y 7º Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador y del Premio Internacional de Poesía Paralelo 0 2020. Es doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Brown y enseña en la Universidad de Paul en Chicago. Es miembro de la revista y plataforma cultural Contratiempo. Bienvenida, poeta Sylvia Goldman, a Flashback Poetic Education for the World. Un gusto de tenerte acá para poder dialogar contigo. Muchísimas gracias, Agustín. Es un privilegio y un honor estar aquí contigo, acompañar a tu audiencia, ser parte de este programa de Flashback y también ser parte de tu proyecto tan importante de Poetic Education for the World. Y muchísimas gracias por ese texto con el que iniciaste el encuentro. Yo mencionaba Miedo, un texto que tengo la oportunidad de revisar, el cual también de alguna forma me inspiró ese texto inicial que ustedes han escuchado en esta tarde de domingo, cuando Flashback vuelve a
a revivir después de haber sido grabado, como todo flashback tiene un pasado, ¿no? Y yo quiero recordar que este texto obtuvo un premio en la Feria Internacional del Libro Latino y Latinoamericano en TOTS, bueno, como decía, el año 2020. Según el jurado, o el acta del jurado, dice lo siguiente sobre este libro. El jurado observó que es notable por sus logros rítmicos, que transmiten un desgarramiento personal desde su experiencia de género, sin caer nunca en la confesión ni el descriptivismo. Vamos sin duda a tener el privilegio de escuchar en la voz de nuestra invitada algunos poemas de este libro, que en uno de sus poemas, llamado Juego de Pelota, en uno de sus versos dice: por eso hijos y padres duermen en hamacas, para alejarse del ruido del miedo. ¿No te parece, Silvia, que hay dos características fundamentales de nosotros como seres humanos? Una de ellas es no entender, tener una comprensión limitada, por muy inteligente que seamos. Y lo otro, esa permanencia en el alma, de alguna forma, del miedo. Sí, estoy de acuerdo, Agustín. Creo que sí, son dos cosas que modelan la existencia, ¿no? El miedo, hace poco estaba leyendo sobre el miedo, y es interesante porque a pesar de que lo podemos sentir en el presente, en esa condición de existir, como decías, es casi como que tiene que ver con una inminencia, como si estuviera ubicado en el futuro, y eso es interesante porque eso definiría también la existencia como un devenir o un ir hacia. Bueno, y esa sería la otra pregunta: ¿qué significaría en ese sentido ir hacia el miedo? Y sí, hay un sentido quizás en eso también, en la existencia. Hay esa naturaleza poética también, ¿no? O eso que de pronto compartimos con el poema, que es nuestro no entendimiento, ¿no? De lo que muchas veces nos rodea, y de tratar de ponerle palabras y de acercarnos al lenguaje con una esperanza, como una forma al fin de esperanza. Y en ese sentido es interesante porque yo en particular creo que voy al poema, tomando un poquito lo que comenzabas, esto de la voz y el poema. Creo que voy al poema un poco porque no entiendo y quiero entender, y busco hacerlo en el poema. Y también, justamente, claro, el título del poemario es Miedo, del último, para elaborar esos miedos que están, pero que de algún modo tienen que ver también con muchas inminencias o anticipaciones que no logro procesar y que de algún modo quisiera procesar ahí. Sí, yo también noté una referencia a ese intento de que en el poema pueda obtenerse una iluminación precisamente de esa falta de entendimiento, de esa incapacidad a veces de lograr comprender cosas, como ciertos miedos, por ejemplo, que todos lo tenemos. Comprender por qué, y aparece entonces la figura del poema, ¿no? Este objeto que el poeta va elaborando para significar muchas cosas, y en un lenguaje abierto lograr dejar como puertas
abiertas, intersticios, donde logremos captar cierta luz. Estoy pensando, por ejemplo, en el poema Matar al Padre, donde tú hablas del poema como ese lugar donde colocas cosas, o donde se pueden colocar realidades, ¿no? O incluso no realidades, para que en ese confluir, ¿no es cierto?, surja la luz, tal vez. No sé si tú lo tienes a mano, ahí es el poema, sí, para que nos lo compartas. Sí, cómo no. Y me gusta mucho. Gracias por esas observaciones que haces, porque creo que tiene que ver un poco con lo que yo busco en la poesía, eso que decías al principio, que es esos pensamientos que tienen que ver, esos pensamientos no imaginados aún. El poema es un lugar donde suceden cosas extraordinarias que no necesariamente tienen que tener una lógica paralela a la realidad, o justamente es una suerte de acontecimiento distinto del lenguaje, si bien claro siempre hay puntos de cruce, ¿no? Entonces, matar al padre. Lo que todavía no se escribió es: podemos enterrar el cuerpo del padre en un poema y no sentirnos culpables, o ser hijos necesarios, en los costados crecen herramientas. Podemos elaborar una duda en un poema en el que el padre se levanta y la hija se sienta, luego la hija se sienta y el padre no se levanta. Entonces desconocemos la secuencia. Podemos saber que no tendremos una abuela mientras matamos al padre en un poema que siempre no tiene madre. Podemos pensar en él y callar, o podemos llevarnos el cuerpo a un tibio del padre, arrastrar también el cuerpo a un tibio del poema, pegar el cuerpo del padre al cuerpo del poema, dejar tirada esa confusión, dejar un rastro de sangre, conseguir otra arquitectura para las palabras, otro criterio para abordar la escena de lo que se dice acá. Sí, esto un poquito responde un poquito a lo que decías, ¿no? Esa otra arquitectura, quizás el poema, por lo menos en este poema, quizás el poema es otra arquitectura para abordar las palabras, o otro criterio para abordar lo que se dice acá. El poema como este soporte que permite que podamos ir colocando cosas y que ocurran cosas al interior de él, cristaliza ese trabajo siempre en poesía. Todos los poemas, podemos decir, tienen poesía, porque ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es la poesía? Entonces, te la hago también a ti, porque yo sé que todos los poetas tienen una idea distinta, incluso va cambiando en el tiempo. ¿Cómo ves esa conjunción poema-poesía? Gracias, es una pregunta bella. Me gusta, hay un poeta irlandés, David White, que dice que lo importante es hacer preguntas bellas. Esta es una pregunta bella. Me parece que en el texto inicial posiblemente abordabas unas definiciones interesantes, ¿no? Decías que el poema era una suerte de red o una redecilla para capturar la poesía, y creo que siento que la poesía, estoy pensando en Darío, eso, yo persigo una forma. Creo que la poesía es una idea, pero yo personalmente lo que busco es el poema, busco lo concreto.
busco el poema y trabajo para lograr el poema. Cuando escribo no estoy preocupada para lograr la poesía, porque siento que la poesía quizás es un horizonte hacia el cual va el poema, pero siento que es casi algo, en cierto sentido, el poema es lo concreto de la poesía, es la expresión, es la puesta en práctica de lo que podemos pensar que tiene que hacer la poesía. Me gusta esa idea de que el poema va hacia la poesía, y la preocupación del poeta es la construcción del poema. Pero también me surge esta otra idea, entonces, es más concreta, ¿no? Más tal vez materialista, pero también a la vez la quiero hacer espiritual. El poema o el poema en griego, cuando, por ejemplo, yo voy al texto sagrado de la Biblia, hay una carta del apóstol Pablo en Efesios, específicamente capítulo 2, verso 10, que dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice hechura, Pablo está usando la palabra poema. O sea, ¿qué quiere decir el texto? Que Dios quiere que seamos un poema, que nosotros permitamos ser construidos como un poema. Y entonces, juntándolo con lo que tú me estás diciendo, ¿tú te ves como un poema? O sea, como ser humano, ¿podemos ser un poema bello, un poema lleno de significado y de poesía? Qué linda pregunta. Diría que sí, supongo que depende de los momentos en los que si nos miramos a nosotros mismos y si es que alguien nos mira, y cuáles son los ejercicios de extrañamiento y revelación en los que participamos. Siento que para mí en un poema, como nosotros es un cuerpo lingüístico, sonoro, también nosotros lo somos. También en nosotros, como en el poema, pasan cosas. Siento que en el poema ocurre algo con el lenguaje que revela algo. Es como un lugar para mí donde el lenguaje acontece. Y en ese sentido tiene que haber cierto distanciamiento o extrañamiento de lo cotidiano. Entonces supongo que el poema en nosotros ocurre en ese momento en el que se da un parpadeo, una oscilación, o una suerte quizás de anagnórisis, ¿no? O de epifanía de nosotros mismos. Creo que tenemos momentos en el que somos poema y momentos donde quizás buscamos. Y un poema puede ser como una foto. Estoy pensando en ese poema titulado La foto, de tu libro Miedo, que quizás lo tienes ahí a la mano para que lo puedas compartir, para que escuchemos tu voz. Gracias. Sí, Agustín, sí, siento que una foto puede ser un poema. De hecho, siento que lo poético siempre... Que no solo en el poema está lo poético, ¿no? Bueno, me estoy contradiciendo un poco. Mejor vamos al poema, a la foto. Ayer me dijiste que me odiabas, pero yo sabía
que en la foto de los patos había algo de mí que vos amabas, el ritmo quizás, esa repetición de lo mismo que ilumina cierta herida, aunque haya que traerla con los ojos porque está en el fondo. Tal vez los patos en la foto vieran su punta y es hacia esa herida que caminan, hacia ese ritmo material del tiempo dividido entre anochecer y amanecer, hacia eso que se deposita pausadamente en este punto donde anochecer y amanecer se juntan. En la foto sabés que está la puerta porque todavía escuchás el portazo, el cuarto oscuro, tus manos temblando, la forma en que envuelven su propia desnudez y no hacen preguntas. Es relevante ese ritual cuando se siente en la boca, porque la boca, como nosotros, parte algo a la mitad. Hay otro poema que me llamó la atención porque hay un sentido de humor también, por lo menos yo lo leí así, La culpa. No sé si interpreto bien o porque el acto final o el verso final me provoca por lo menos una sonrisa, ¿no? Como queda ya tan poquito tiempo, me gustaría que pudieras compartirnos ese poema también. Sí, gracias Agustín. Culpa es no saber para qué o por qué se abriste los elementos. El aire fue un accesorio una vez, fácil, elocuente, lo dejaste, te fuiste hacia la puerta, te quedaste en el umbral, sin golpear a nadie, pero pensando en lo que harías si pudieras llegar a vos y golpearte. Sí. Me gusta mucho esta idea de que tú permites que ocurran cosas en el poema. Le das una vida especial, aunque yo sé que es imposible que el poeta pueda separarse de la vida, de la existencia, ¿no? Para mí la poesía tiene que ver con la vida misma, y esa vida nos permite ir colocando cosas dentro del poema, porque si no la tuviéramos, no podríamos colocar cosas en el poema. Es un bonito ejercicio que nos da la inteligencia, que nos permite a nosotros los seres humanos también en lo lingüístico tener un medio de expresión muy potente, entendiendo que hay otros soportes artísticos que también son capaces de recoger, de atrapar la poesía. Entonces, me gusta esta concepción que tú tienes. Sí, quisiera agregar algo a lo que dices, y es que siento que sí, que el poema se nutre de la experiencia de nuestras vidas, pero también creo que son otra vida, también es habitar y construir y hacer nacer otras vidas posibles, creo que la experiencia tanto de la lectura como de la escritura del poema tiene que ver con experiencia de una vida otra, que siento, bueno, eso es algo de lo que he tratado de hacer, sobre todo en miedo, ¿no? Liberarme un poco a veces de la autobiografía para ver quién soy o quién voy a ser en el poema. Y de verdad vivir en ese lugar y ver qué me tengo para decir y cuáles cosas todavía tengo para vivir ahí, y a veces cosas que no me animo a vivir en la vida real, pero tal vez pero en la voz. La vida está llena de experiencias, eso es lo que nos hace avanzar en la vida, y cuando tú abordas un poema con una experiencia, le sumas a tu propia vida, ¿no? Más vida, más experiencia dentro de este segmento de tiempo, ¿no es cierto?, de este pequeño respiro que tenemos para luego ya desaparecer, ¿no? Pero te das eso, ¿no? Experiencias
en el poema. Sí, Vida. sí. Sí, me gusta esa idea. Sí. Bueno, mira, Silvia, el tiempo pasó volando y tenemos que despedirnos y solamente esperar tener otro reencuentro, otro diálogo para poder seguir conversando tantas cosas que podemos decir de la experiencia en relación con la poesía, con el poema, y te agradezco tus palabras, tu pensamiento acá en Flashback. Muchísimas gracias, Agustín. Ha sido un placer, un honor inmenso y quedo muy feliz. Estamos felices y muchas gracias, Silvia. Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.